Buenos días, mi nombre es Laura Correa, yo soy residente de primer año de alergología clínica. Mi asesora para esta charla fue la doctora Susana Díez, alergóloga clínica, y hoy voy a tratar el tema de fisiopatología de la dermatitis de contacto. Entonces, para la agenda de hoy tenemos la definición general de la dermatitis de contacto, un poco de historia de epidemiología, la clasificación y la presentación clínica, y en lo que nos centraremos que son los mecanismos inmunopatológicos y finalmente unas breves conclusiones. Entonces, en cuanto a definición, tenemos que la dermatitis de contacto es una enfermedad inflamatoria de la piel que va a ser originada por la exposición directa a una sustancia exógena que puede actuar o como un irritante o como un alérgeno. Para hablar un poco de historia, tenemos que desde el año 460 a.C., Hipócrates empezó a hablar de enfermedades cutáneas que estaban inducidas por sustancias externas, obviamente en ese momento sin definir bien qué era una dermatitis de contacto. En 1896 Joseph fue considerado el padre de las pruebas de parche porque fue quien empezó a hablar de este método diagnóstico para la dermatitis de contacto alérgica. En 1906, Paul Ehrlich introdujo el concepto de sensibilización en inmunología en general, pero fue muy importante para poder decidir en qué consistía la fisiopatología de la dermatitis de contacto alérgica. En 1930, Paul contribuyó a la estandarización de la prueba de parche y la identificación de los alérgenos más frecuentes por regiones, que serían los que se medirían en la prueba de parche. Y en 1953, Landsteiner y Chase hablaron o definieron que era la hipersensibilidad tipo 4 que estaba inducida por células T, que también fue muy importante para definir la fisiopatología de la dermatitis de contacto alérgico. Entonces, en cuanto a epidemiología, tenemos que la dermatitis de contacto es una enfermedad muy prevalente. En Europa se habla de una prevalencia de aproximadamente el 15%, siendo las edades más afectadas entre 30 a 50 años y las mujeres siendo más afectadas que los hombres en relación con su actividad laboral. El 30% de las enfermedades ocupacionales van a ser enfermedades cutáneas y de estas el 90% van a ser dermatitis de contacto. Se dice que aproximadamente un 80% de las dermatitis de contacto van a ser irritativas, pero eso depende el lugar, el tipo de profesión, y que a medida que se mejora el diagnóstico con la prueba de parche, puede ir disminuyendo el porcentaje de esa dermatitis de contacto irritativa y aumentando la prevalencia de la alérgica. Y decimos que hasta el 20% de toda la población en general puede estar sensibilizada a un alérgeno de contacto. Los principales alérgenos que se han visto más comunes en la mayoría de estudios son el níquel, el bálsamo de Perú, el cromo, las fragancias y los conservantes, y las industrias con mayor riesgo son la salud, la limpieza, la construcción y la peluquería. Entonces aquí les traigo este estudio realizado en el Hospital Alma Mater entre el año 2016 y el 2021, llamado Resultados de las pruebas de parche con batería estándar latinoamericano en una población colombiana, en donde se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico clínico de dermatitis de contacto en quienes se les realizó prueba de parche, y el objetivo de este estudio era describir los factores clínicos, sociodemográficos y patrones de sensibilización en estos pacientes. Finalmente, al 63% de estos 648 pacientes les salió la prueba de parche positiva. Y los resultados arrojaron que la profesión más relacionada con la dermatitis de contacto en este estudio fueron el trabajo doméstico, el trabajo de oficina de estudiantes y docentes, oficios varios y los trabajadores de salud. El área corporal más afectada fue las manos con un 31%, los brazos, el antebrazo y la muñeca con un 30%, y los muslos y las piernas y los tobillos con un 27%. Y que los contactantes más frecuentes encontrados fue el níquel, el tetrafluoropaladato, el timerosal, las fragancias y el cobalto. Los grupos de edad más afectados fueron de 36 a 60 años, principalmente las edades que están en edad de laboral. El sexo más afectado fue las mujeres con un 60% en comparación con los hombres, y que el pasatiempos más asociado a las dermatitis de contacto eran los deportes. Este es otro estudio donde se hizo también la prevalencia de los contactantes en diferentes países, en Europa, en Alemania, en Grecia, en Estados
Unidos, en Australia y en Singapur, donde consistentemente ellos también encontraron que el principal contactante era el níquel y por segundo la fragancia. ¿Por qué es importante hablar de la dermatitis de contacto? Entonces, como vimos, la dermatitis de contacto tiene una alta prevalencia, una carga grande en la salud pública, tiene un impacto económico y laboral y es la principal causa dermatológica de ausentismo laboral y compromete la calidad de vida y el bienestar psicosocial de los pacientes que la padecen. Por eso es importante hablar de ello. Entonces vamos a empezar hablando de la clasificación de la dermatitis de contacto. Típicamente se divide en irritativa y alérgica, pero en su clasificación incluye otros tipos de dermatitis de contacto, las cuales vamos a mencionar. Tenemos las reacciones cutáneas inmediatas, que son la urticaria de contacto inmunológica y no inmunológica, y la dermatitis de contacto proteica. Están las fotoinducidas, que está la fototóxica, que es similar a la irritativa, y la fotoalérgica, que es similar a la alérgica, pero inducida, fotoinducida. Está la dermatitis de contacto sistémica y está la dermatitis de contacto no eczematosa, que puede ser similar al eritema multiforme o al lichen plano. Entonces, hay unas características típicas que siempre nos mencionan para diferenciar la dermatitis de contacto alérgica e irritativa. En cuanto a las lesiones cutáneas, lo más típico que nos dicen es que la irritativa está muy localizada en el sitio de contacto con el irritante y que por el contrario la alérgica puede ser más difusa y comprometer el área circundante de donde tuvo contacto con la sustancia. En cuanto a los síntomas, nos dicen que la alérgica puede presentar principalmente prurito, en cambio en la irritativa podemos ver una sensación urente o de quemazón. En cuanto a la prevalencia, decimos que cualquier persona que entre en contacto con una sustancia irritante, dependiendo de sus características, podría presentar síntomas. En cambio, en cuanto a la dermatitis de contacto alérgica, el paciente debe tener una sensibilización previa, una predisposición que va a hacer que reaccione a esa sustancia que realmente no tendría por qué causar daño en el paciente. En cuanto a la histología, vemos que la dermatitis de contacto irritativa, sobre todo en sus fases iniciales, puede diferenciarse por presentar mayor necrosis epidérmica, y eso es debido a que el daño principal que produce es por citotoxicidad. En cambio, la alérgica, un hallazgo característico es la esponjiosis, que es la acumulación de líquido en esa capa epidérmica entre los queratinocitos, que forma edema y vesículas, y a esto se le reconoce como esponjiosis en la biopsia. Y en la prueba de parche característicamente positiva en la alérgica y negativa en la irritativa, pero recordemos que hasta un 20% de la población puede estar sensibilizada a los contactantes, y estar sensibilizado no significa estrictamente que sea el causante de las manifestaciones clínicas. Y en cuanto a la inmunología cutánea, pues tenemos que la alérgica va a estar mediada por células T específicas de esa sustancia y que la irritativa no va a tener la presencia de estas células T específicas para esta sustancia. Realmente en la clínica pues no va a ser tan fácil diferenciarla y siempre vamos a necesitar de la prueba de parche para poder llegar a un diagnóstico diferencial. Vamos a hablar de algunas generalidades primero de cada una. La dermatitis de contacto irritativa ya, como les había mencionado, es actualmente de las más prevalentes, hasta un 80% se ha reportado en algunos estudios y se va a dar después de la exposición a una sustancia que es agresora o tóxica para la piel y que puede ocurrir dependiendo de la cantidad, el volumen, el tiempo de exposición y la naturaleza irritante desde la primera exposición si es muy fuerte, o en exposiciones repetitivas, acumulativas, inclusive aditivas con otros irritantes, que el irritante es más débil. Puede ocurrir en cualquier individuo, aunque va a ser más frecuente en el que tenga alguna susceptibilidad por daño de la barrera cutánea, y que el área más afectada van a ser las manos y su principal mecanismo inmune va a ser la activación del sistema inmune. Tiene dos presentaciones, podemos ver una presentación más aguda que va a ser sobre todo con los irritantes fuertes como ácidos, bases, cloruros de aluminio, etcétera, que va a ser directamente por ese tóxico de los queratinocitos. Los síntomas van a empezar segundos después de la exposición con principalmente esa sensación urente, y las manifestaciones clínicas se van a dar muy rápido, principalmente en esas primeras 24 horas, que puede variar entre edema, vesículas, ampollas, inclusive necrosis de ese tejido por citotoxicidad. Y en una presentación más crónica se va a dar más con los irritantes débiles, los más comunes como agua, jabón, detergentes,
y ellos es porque empiezan a dañar esa barrera cutánea y permiten que puedan penetrar más adentro en la piel o que penetren otras sustancias que no son tóxicas y generen la citotoxicidad. Los síntomas pueden ser también prurito, sensación urente, dolor en una forma más crónica secundaria a las fisuras, y los signos van apareciendo más crónicamente, iniciando por eritema, edema y finalmente cerosis, hiperkeratosis, fisuras, descamación y ligenificación. En cuanto a la dermatitis de contacto alérgica, está definida de que es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que es mediada por linfocitos T. La sensibilización en el primer contacto con el alergeno puede llevar hasta 10 a 14 días y en una segunda exposición la clínica puede demorarse en aparecer hasta 24 a 96 horas tras la exposición. También puede presentarse de una forma aguda o crónica. La forma aguda puede presentarse como eritema, edema, prurito, exudado, pápulas, vesículas, entre otras, y la fase crónica, muy parecida a la irritativa, puede presentarse clínicamente como fisura, ligenificación, hiperkeratosis, escoriaciones y tener la característica de tener el fenómeno de diseminación que no solo va a afectar el área donde tuvo el contacto, sino el área circundante. Entonces, según el documento de posición de la ASI del 2023, donde nos habla de la nomenclatura de las enfermedades alérgicas y reacciones de hipersensibilidad, específicamente la dermatitis de contacto alérgico ha sido clasificada como una hipersensibilidad tipo 4A, donde interfiere principalmente las células T1, que son los linfocitos T1, las células linfoides T1, las natural killer. Las citoquinas más importantes son el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, las enzimas hiperforinas, pero como vamos a ver más adelante en la charla, no es del todo cierto y la dermatitis de contacto podría tener diferentes espectros y moverse en todos estos tipos de hipersensibilidad. Otras formas, para hablar rápido de otras presentaciones clínicas que les mencioné, está la dermatitis de contacto proteica, que se va a dar sobre todo en profesiones como manipuladores de alimentos, veterinarios, agricultores. También es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, pero también podría causar una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y va a ser por esa exposición crónica a proteínas ya sean de origen vegetal o animal. Está la urticaria de contacto, que se va a presentar típicamente con los jabones, el eritema y el prurito después del contacto cutáneo con esa sustancia, y que puede ser IgE mediado o activar los mastocitos por otra vía independiente del IgE. Y tenemos la fotoalérgica y la fototóxica, que ambas son fotoinducidas, pero la fotoalérgica es similar a la dermatitis de contacto alérgica, donde hay una reacción de hipersensibilidad tipo 4, pero estos actenos van a ser fotoactivados. También la fototóxica va a ser más similar a la irritativa y va a ser por el efecto de la luz directo a la piel en donde tuvo contacto esa sustancia, y va a ser característicamente que va a ser en un área fotoexpuesta, pero justo en la zona donde tuvo contacto ese irritante. Y la sistémica, donde también es una hipersensibilidad tipo 4, pero se tiene contacto con la sustancia de una forma sistémica, como oral, parenteral o inhalada, y va a presentar una afectación más generalizada, que puede ser en un exantema maculopapular o inclusive puede ser similar a una vasculitis. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la inmunopatogénesis. Esta diapositiva la traje porque quería explicarles que los mecanismos inmunológicos, muchos van a ser similares entre ambos. Ambas presentaciones de dermatitis de contacto son exacerbadas por cofactores, ya sea por predisposiciones genéticas o por factores medioambientales que van a llevar a una disrupción de la barrera cutánea, van a permitir que la sustancia penetre más en la piel y que cualquiera de las dos dermatitis de contacto se convierte en un factor de riesgo para aparición de la otra también. En cuanto a esta imagen, vemos que la dermatitis de contacto irritativo va a ser principalmente una activación del sistema inmuninato y la alérgica una activación del sistema inmune adaptativo. Ambos van a estar en contacto con una sustancia o químico. En la irritativa va a producir toxicidad química contra los queratinocitos y en la alérgica va a activar principalmente los linfocitos CD8, que van a atacar los queratinocitos, pero por la vía del fosfoligando y performinas y granzimas, que finalmente ambos van a llevar a necrosis, apoptosis y activación celular, que estas células respondan produciendo citoquinas y quimioquinas inflamatorias,
y que finalmente, pues en la irritativa va a haber una inflamación inducida por esa toxicidad del químico y en la alérgica va a haber activación de linfocitos T específicos para esa sustancia que van a perpetuar esa inflamación. Entonces, vamos a empezar hablando de cada una. Los factores de riesgo para la dermatitis de contacto irritativa tenemos intrínsecos y extrínsecos. En cuanto a los intrínsecos, tenemos que estos pacientes tienen mayor riesgo si tienen una predisposición genética, cualquier enfermedad que provoque inflamación cutánea, dañe la barrera cutánea o mutaciones de la filagrina o la dermatitis atópica, va a hacer que estos pacientes sean más susceptibles de responder a sustancias que pueden ser incluso irritantes débiles. En cuanto a la edad y el sexo, tenemos que la edad, pues la prevalencia se ve mayor en las edades donde hay actividad laboral, más sin embargo, las edades extremas, como los pacientes muy ancianos o los niños muy pequeños, tienen mayor susceptibilidad en la piel por inmadurez, en los niños y por vejez en los adultos, donde la piel, el estrato córneo va a ser más delgado, va a ser más delicado y podrá, pues, como permitir la entrada de más sustancias y activar el sistema inmune. Y en cuanto al sexo, tenemos que el sexo más afectado en los estudios ha sido la mujer, pero eso se ha relacionado con la actividad laboral que ellas desempeñan y también las actividades en casa que están más en contacto con sustancias tóxicas. En cuanto a la región corporal, hay regiones que son más susceptibles por tener un estrato córneo más delgado, como la piel de los párpados del cuello, pero también hay zonas del cuerpo que están en mayor riesgo porque tienen mayor contacto con las sustancias, principalmente las manos. En cuanto a los factores extrínsecos, vamos a ver que es muy importante la naturaleza del irritante, si es un irritante fuerte o débil, la concentración, la duración y la recurrencia con la que el paciente está expuesto a ese irritante. Entre los factores ambientales, a tener oclusión va a aumentar el riesgo de que esa sustancia actúe como un irritante por efecto del calor y la sudoración, pero también la humedad se ha visto que altera ese estrato córneo y también puede aumentar el riesgo de que produzca lesiones en la piel el irritante. En cuanto a los factores de riesgo laborales, se ha definido lo que es un factor de riesgo, que es el trabajo húmedo, y eso está definido como exposición a líquidos más 2 horas al día, uso de guantes o oclusión más de 2 horas al día, lavado de manos más de 20 veces al día y uso de desinfectante más de 20 veces al día, y eso se ha relacionado con daño de la barrera cutánea y con mayor penetración de estos mismos irritantes o otros adicionales. Entonces acá les traigo un estudio donde habla del impacto de la dermatitis atópica y la pérdida de la función por mutaciones en el gen de la filagrina asociado a la dermatitis de contacto irritativa ocupacional. Ellos hicieron un estudio de casos y controles donde cogieron 634 pacientes con dermatitis de contacto irritativa y 393 pacientes que no la tenían, y analizaron las mutaciones del gen de la filagrina y analizaron dermatitis atópica definida como eczema flexural. Ellos fueron muy equitativos en cuanto al sexo en ambos grupos. En la edad sí era la edad media 43 en los pacientes y 19 en los controles. La principal como actividad laboral de los pacientes, o sea, los que tenían la dermatitis de contacto irritativa, era el área de la salud, y en los controles era el trabajo con metales. Entonces, lo que encontraron fue que, como podemos ver, la presencia de dermatitis atópica en mutaciones de la filagrina estuvo en un 2.5% en los controles versus en un 9.3% en los pacientes que tenían dermatitis de contacto irritativa. Las mutaciones de la filagrina subieron en un 8.6% en los controles versus un 15.6% en los pacientes con dermatitis de contacto irritativa, y la presencia de dermatitis atópica sube hasta en un 18.7% en los pacientes controles y hasta un 41.1% de los pacientes con la enfermedad. Hicieron un modelo de regresión logística donde finalmente nos dan el resultado de que tener dermatitis de contacto alérgica aumenta el riesgo de 2.89 veces tener dermatitis de contacto irritativa, y que las mutaciones del gen de la filagrina nos aumenta el riesgo en 1.61 veces. Por lo tanto, la conclusión es que tanto las mutaciones de la filagrina como la dermatitis atópica son factores de riesgo independientes para la dermatitis de contacto irritativa ocupacional específicamente, pero las personas que tienen ambas condiciones aumenta aún más el riesgo. De los mecanismos principales de la dermatitis de contacto irritativa
los podemos dividir en tres, que es la perturbación de la integridad de la barrera cutánea, el daño celular directo, inducción del estrés oxidativo y la activación del sistema inmunológico innato. Entonces, para recordar un poquito, pues como la estructura de la piel, tenemos esta última capa de la piel, que es la epidérmica, es pues la más importante en relación con la dermatitis de contacto irritativa. Recordemos que tiene una capa basal, un estrato espinoso, un estrato granular y un estrato córneo. En esa capa basal van a estar esas células madres que se van a diferenciar en los queratinocitos, y a medida que va progresando hacia la superficie, esos queratinocitos van sufriendo un proceso de transformación de queratinización. Finalmente, en el estrato córneo van a ser unas células planas anucleadas, y esta estructura va a ser llamada una estructura en ladrillos y cemento, donde el ladrillo va a estar representado por el corneocito, que además va a tener una envoltura codificada que está compuesta por proteínas y lípidos, y le va a dar esa resistencia mecánica y química a esa capa más superficial, y el cemento va a estar compuesto por los lípidos hidrófobos en el espacio extracelular, que va a estar compuesto por cerámicas, colesterol y ácidos grasos, y que junto con el corneocito van a hacer que esa barrera sea impermeable a sustancias del ambiente. Y importante también mencionar las uniones estrechas entre las células, entre los más importantes los desmosomas, como la desmocolina, las desmocleinas o los corneodesmosomas, que son muy importantes también para la adhesión celular y la resistencia mecánica, y como veremos más adelante, es uno de los blancos de estas sustancias irritativas. Para recordar un poco la importancia de la filagrina y por qué cuando esta está alterada nos va a hacer susceptible al paciente a una dermatitis de contacto de cualquiera de los dos tipos. Recordemos que en la capa granular ya están preformados esos gránulos de queratorialina, que pueden ser tipo PF y tipo L. Los L son la loricrina, que finalmente forma también parte de esa capa de la envoltura del corneocito, y los tipo PF son los que contienen la profilagrina. En respuesta a un aumento del calcio intracelular, se libera esa profilagrina, y esa profilagrina va a ser fragmentada por proteasas que finalmente se van a unir a los filamentos intermedios de queratina, los va a compactar y van a formar el citoesqueleto, que también es lo que le da estabilidad mecánica a esa capa. Pero adicionalmente, cuando se fragmentan esa profilagrina y forman sus monómeros, también se liberan unos aminoácidos higroscópicos que son los responsables de retener el agua en esa capa, llamado factor humectante natural. Entonces, el irritante, depende de su naturaleza, puede producir más daño en algunas zonas del queratinocito. Por ejemplo, los irritantes lipofílicos, como solventes o aceites industriales, etcétera, se van a integrar más a esa matriz lipídica del estrato córneo y van a alterar esa organización del lípido, que era la estructura de cemento, y van a alterar esa barrera cutánea. Los hidrofílicos, como los detergentes, los álcalis o los ácidos, lo que van a hacer es más desnaturalización de proteínas epidérmicas, eliminar ese factor humectante natural, y van a aumentar la permeabilidad cutánea, y todo eso va a llevar a un aumento del agua, de la pérdida del agua transepidérmica, y adicionalmente ambos también pueden alterar el pH cutáneo y aumentar la colonización por bacterias patógenas. Cuando esos queratinocitos, a esos queratinocitos el irritante ejerce un efecto tóxico, y lo puede hacer de diferentes formas. La primera, alteración de esa membrana del queratinocito. Entonces altera proteínas de transmembrana, ya puede ser transportadores iónicos o proteínas de adhesión celular, o también genera especies reactivas de oxígeno que lleva a peroxidación lipídica. También puede llevar a disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, y eso lo hace porque daña los canales, la cadena de transportes de electrones, o esa producción de especies reactivas de oxígeno también lleva a daño de proteínas, lípidos, inclusive ADN mitocondrial. Y finalmente activa el inflamosoma por medio del receptor NLRP3 con la producción de citoquinas proinflamatorias que van a activar todo ese sistema inmune innato. Activa e induce a estos queratinocitos a muerte celular, ya sea por apoptosis, necrosis o necroptosis, y finalmente con todo este daño, esos queratinocitos responden liberando DAM, que son patrones moleculares asociados a daño, que van a activar receptores tipo TOL en otras células del sistema inmune y van a amplificar la inflamación.
Importante que esos DAMs actúan sobre los TLR2 y TLR4 principalmente y NLRP3 en células inmunitarias. Entonces, al activar el CTLR va a activar factores de transcripción que va a viajar al núcleo y va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alta, la interleuquina 6 y 8, y al activar el NLRP3 va a activar el inflamasoma, que va a activar la enzima caspasa 1, que va a llevar a la maduración de esas procitoquinas inflamatorias que finalmente van a madurar y van a amplificar pues esa respuesta inflamatoria. Y finalmente, con toda esta producción de citoquinas inflamatorias, se va a llevar a su fin va a ser atraer más células inflamatorias al lugar donde está en contacto el irritante y amplificar esa respuesta inflamatoria. ¿Cómo lo hace? Porque activa el endotelio vascular y esas células endoteliales van a expresar tanto selectinas como quimiosinas que facilitan la adhesión leucocitaria y así puede haber transmigración de estas células inflamatorias. De minutos a horas, la primera célula en reclutarse son los neutrófilos, principalmente por la interleuquina 8 y la quimiotina XL1, pero también se reclutan macrófagos del tipo inflamatorio y mastocitos que son activados por una vía independiente de la IgE, como por la de C5A del complemento, que van a liberar histamina y van a amplificar toda esa respuesta inflamatoria. Y ya en una fase más tardía, si se elimina la sustancia agresora, pues el cuerpo va a tener células dendríticas dérmicas que están en un estado inmaduro, no son unas células especialistas presentadoras de antígeno, entonces tienen una función más inmunomoduladora, van a fagocitar detritos celulares, y también se van a activar los macrófagos por la vía alternativa tipo M2, que van a tener también una función más inmunomoduladora con la producción de interleuquina 10 y factor transformante beta, que finalmente va a modular toda esa respuesta inflamatoria, van a eliminar estas células apoptóticas y van a restaurar la barrera cutánea. Esto es para mencionarles la importancia también de la inflamación neurogénica, y es porque estas citoquinas proinflamatorias activan receptores de canales iónicos como los TRP, que traducidos al español son los receptores transitorios de potencial, principalmente el TRPA1, que se activa en respuesta a químicos o a productos de estrés oxidativo, y el TRPV1, que se activa principalmente a estímulos como el calor y el cambio del pH en los receptores, y liberan finalmente sustancia P, serotonina y péptidos relacionados con el gen de calcitonina, que va a amplificar esa respuesta inflamatoria y también va a producir prurito, dolor y la sintomatología de la dermatitis de contacto. Entonces les traigo este estudio, es un estudio pequeño que quería evaluar como la eficacia de los corticoides en los pacientes con dermatitis de contacto irritativa. Cogieron solamente 6 pacientes voluntarios sanos, en ellos que no tuvieran ninguna otra enfermedad inflamatoria de la piel, y en ellos indujeron una dermatitis de contacto irritativa con laurilsulfato de sodio al 10%, y ya después les aplicaron un tratamiento con un esteroide de baja potencia y de mediana potencia, y también lo hicieron con el vehículo solamente el petrolato, y a otros no les dieron tratamiento y querían ver pues como las diferencias de los efectos de estos tratamientos. ¿Qué se midió? La pérdida transepidérmica de agua, la colorimetría con el eritema, la escala visual de severidad con el eritema en la sequedad y la escomometría, que nos evalúa la cohesión del estrato córneo. Los resultados a grandes rasgos fue que no se vio ningún cambio significativamente estadístico con algunos de estos tratamientos. Lo que ellos concluyeron, a pesar de que es un estudio muy pequeño y que se necesitan estudios más grandes para poder extrapolar estos resultados, es que probablemente los corticosteroides no son tan efectivos en la dermatitis de contacto irritativa, principalmente en la aguda, porque el principal efecto es citotoxicidad. En cuanto a la dermatitis de contacto alérgica, tenemos entonces que los factores de riesgo para ella también va a ser cualquier enfermedad cutánea inflamatoria que altere esa barrera cutánea. Nos hablan de que la propia dermatitis de contacto irritativa podría llevar a una alérgica, dermatitis por estasis, dermatitis atópica, pero cualquier otra enfermedad que altere la barrera cutánea. En cuanto a los factores de riesgo innatos, están las mutaciones de la filagrina. En cuanto a la etnia, se ha visto que es más frecuente en pacientes blancos que en negros. En la ocupacional, las áreas más implicadas han sido la de peluqueros, trabajadores de la salud, esteticistas, trabajadores de la construcción,
trabajadores de metales en industrias de servicios alimentarios, y el sexo sigue siendo más común en las mujeres, pero los mismos relaciones. Entonces, la dermatitis de cuerpo se define como una hipersensibilidad de tipo 4, que tiene dos fases principales. Está una fase de sensibilización inicial y una fase efectora. En esa fase de sensibilización, estas sustancias de las cuales ya llamaremos apteno va a unirse a proteínas endógenas y va a ser capaz de reconocer por estas células de antígenos que van a viajar a los ganglios linfáticos y van a hacer la presentación antigénica a linfocitos T viril, conocerlo, activarse, proliferar y diferenciarse a un perfil inmunológico. Y en una fase efectora, en una segunda exposición, pues ya van a haber esos linfocitos T de memoria específicos para ese alérgeno, entonces se van a activar mucho más rápido en contacto con el apteno y van a desencadenar toda una respuesta inflamatoria, que van a activar también linfocitos T de oro, citotróficas, perforinas y enzimas, y van a también la apoptosis. Entonces esta imagen es lo que les acabo de decir, un poco más específico. Vamos a ir hablando de cada paso para verlo integradito en la imagen. Entonces tenemos esa etapa de sensibilización, donde no solo va a ser importante el alérgeno, sino también los factores medioambientales, los factores genéticos y la predisposición de ese paciente. Ese apteno va a penetrar y, dependiendo del alérgeno, va a tener la capacidad de dañar los queratinocitos directamente. Estos queratinocitos van a activarse respondiendo con los DAMs, esas señales de peligro, que van a ser finalmente citoquinas proinflamatorias, principalmente la interleuquina 1-alfa, pero también está la 1-beta, la 1-18, la linfopoyetina somaltínica, prostaglandinas y leucotrienos, y también van a activar esa inflamación neurogénica similar a como se los mostré en la diapositiva de la dermatitis de contacto irritativa. Pero adicionalmente este apteno se va a unir a proteínas endógenas, ya que por sí solo no puede ser reconocido por las células presentadoras de antígeno, y al unirse a estas proteínas endógenas ya se puede ser reconocido estas células presentadoras de antígeno, que van a ser principalmente las células dendríticas y también las células de Langerhans. Van a viajar hasta el ganglio linfático locorregional, donde van a hacer presentación antigénica, ya sea por el complejo marito-pariático, el linfocito CD4 o un linfocito CD8, y estos finalmente se van a diferenciar y van a hacer específicos de ese apteno que le acaban de presentar. Y en una segunda exposición van a haber ya linfocitos de memoria residentes en esa zona, que van a responder mucho más rápido a ese apteno, y lo que van a hacer es liberar también un montón de citoquinas proinflamatorias, y el linfocito CD8, como les había mencionado, va a atacar directamente esos queratinocitos por la vía de la fosfodiesterina y enzimas, y va a causar lo que conocemos en la biopsia como espongiosis, que es la acumulación de líquido en esa epidérmica con la formación de vesícula. Pero adicionalmente, en otras años, esos queratinocitos, ellos van a seguir produciendo más citoquinas, principalmente interleuquina 1-alfa, van a amplificar toda la inflamación, y lo hacen reclutando más linfocitos de memoria que estaban circulantes, pero además activando ese endotelio vascular para que haya translocación de otras células inflamatorias, activando aún más esa inflamación neurogénica, activando mastocitos por una vía independiente de la IgE, y atrayendo muchas más células inflamatorias como neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, etc. En la dermatitis de contacto alérgica, a pesar de que la reconocemos porque la activación del sistema inmunológico, también es muy importante la activación del sistema inmunitario, y es muy similar a lo que pasa en la dermatitis de contacto irritativa, ya que estos queratinocitos, el daño de esos queratinocitos por el apteno va a hacer que ellos liberen DAM, que van a activar el receptor IRRS, que finalmente van a activar todas las cascadas de tan negativa de la fricción en esa etapa de que van a hacer procesos de inflamación, y con la actuación del inflamación para la maduración de las proteínas para amplificar el proceso.
esta diapositiva la traje porque, a pesar de que la EASI nos dice que la dermatitis de contacto alérgica es típicamente una respuesta 4A mediada por TH1, pues realmente esa es la que depende del contactante puede inducir ciertos perfiles inmunológicos. Por ejemplo, en esta tabla vemos que el níquel activa más TH1, TH17 y linfocitos CD8 citotóxicos, y las fragancias activan más respuesta TH2 y TH22. Y para esto les traje este estudio que nos habla específicamente de la polarización inmunológica que puede ser inducida por distintos alérgenos en la dermatitis de contacto alérgica. Y esto se hizo en 24 pacientes con dermatitis de contacto en quien se les hizo una prueba de parche, y los que reaccionaban a ciertas sustancias tenían dióxido, PCR, microRNA y inmunotoxinas. ¿Y qué resultados nos dio? Entonces, ¿qué podrían evaluar en esta tabla? Expresión de genes, expresión de toxinas mediadores inflamatorios, grupos de respuesta inmunitaria, inmunidad innata, respuesta TH1, TH2, y comparar entre diferentes alérgenos, y la significancia estadística estaba representada con asteriscos, siendo 1 0.05, 2 asteriscos 0.01 y 3 asteriscos 0.001. Las sustancias evaluadas fueron el níquel, otros metales, el caucho, como podemos ver, las sustancias tuvieron una respuesta inmune innata fuerte, principalmente interleucina 28, y también activaron de la inmune. El níquel activó principalmente una respuesta TH1, en este caso hubo mayor activación de quimioquinas CXCL10 y CXCL11, y por el contrario la fragancia tuvo una mayor activación de una respuesta TH2, principalmente la interleucina 5 y la interleucina 13. Adicionalmente también quimioquinas como la CXCL17, 18 y 22, 26. Otros metales tuvieron una mayor respuesta TH17 en comparación con las otras sustancias medidas, tanto de interleucina 23, 12, y todas las sustancias también tuvieron cierta activación del TH22, menos otros metales, y principalmente lo que es caucho y fragancia activaron más linfocitos T reguladores que pues inmunomodulaban la respuesta inflamatoria. Entonces, los resultados principales de este estudio es que sí hay diferencias inmunológicas según el alergeno, que no es solamente una tipo 4A, tipo TH1, sino que dependiendo del alergeno vamos a tener diferentes perfiles. Por ejemplo, el níquel, que va a activar respuestas más TH1, TH17, y un componente de TH22 de menor medida, y que las fragancias del caucho van a generar más una respuesta TH2, y en menor medida contribución de TH1. TH17. Y en cuanto al microRAES, se vio que el níquel fue el que indujo mayor activación inmune en 1899 genes alterados, en diferencia con los otros alérgenos medidos. Como conclusiones, la predisposición genética, la alteración de la barrera cutánea puede influir tanto en la aparición como en la severidad de estas enfermedades inflamatorias, y que pacientes con dermatitis atópica van a tener mayor riesgo tanto de la dermatitis de contacto como la alérgica, que la dermatitis de contacto irritativa va a ser principalmente un daño celular directo con activación de la respuesta inmune innata, y en cambio la alérgica va a estar representada por la activación de ese sistema inmune adaptativo como una hipersensibilidad tipo 4 mediada por linfocitos T de memoria específicos para ese apteno, y que la dermatitis de contacto alérgica, como vimos, no es una única entidad inmunológica, sino que puede presentar diferentes perfiles inmunológicos dependiendo del alérgeno el cual esté causando, y que el tratamiento de ambas formas finalmente va a ser evitar ese agente que está desencadenando esa respuesta inflamatoria, controlar esa inflamación y evitar el barrera cutánea.